Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de cine y coloquio Estigma, la letra escarlata. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí de nuevo en este ciclo que, como sabéis, se organiza junto al área de solidaridad de la Casa Encendida y bueno, pues es una alegría estar aquí en este rincón, en esta sala virtual que vamos a hacer para todos los martes y jueves durante el mes de julio. Bueno, recordaros una cosa, que yo siempre recomiendo que antes de que veáis el coloquio y tal, pues que hayáis visto la película. Más que nada, pues porque a veces nos centramos en algunos personajes determinados o en una secuencia en concreto o desentrañamos un poco cosas de la película. Entonces, lo vais a disfrutar muchísimo más si habéis visto la película. Como sabéis, podéis acceder en el canal que tiene la Casa Encendida con Filmin, pues ahí podéis acceder a todas las películas del ciclo. Así que, bueno, vamos a empezar con la tercera sesión y lo que vamos a hacer es hablar sobre una película chilena que se estrenó en el año 2017, que se llama Una mujer fantástica y es de un director que se llama Sebastián Lelio. La verdad es que fue una película que funcionó perfectamente a nivel internacional en todos los cines que se estrenó y, bueno, ha tenido una trayectoria brillante. De hecho, bueno, pues es una de las películas de este ciclo, desde 2017. Ha viajado por un montón de festivales, ha viajado por un montón de ciclos, bueno, y de distintos eventos. Y es más, también con el tema de los premios, por ejemplo, uno de ellos fue el Oscar a la mejor película extranjera, y es interesante porque es la primera vez que Chile ganó un premio en esa categoría. Además, creo importante resaltar que Sebastián Lelio pertenece bueno, a esa saga de directores y directoras chilenas que están teniendo una trayectoria internacional brillante con sus películas últimamente. Por ejemplo, además de él, de Sebastián Lelio, está Pablo Larraín o Maite Alberdi o Matías Vice, y la verdad es que ahora mismo el cine chileno está muy potente. Comentaros también que es muy interesante que las últimas películas de Sebastián Lelio, que precisamente son las que más trayectoria internacional ha tenido, pues que son la película de Gloria, Una mujer fantástica, Desobediencia, incluso un remake que ha hecho de la película de Gloria, todas estas películas conforman como una especie de análisis de la feminidad diversa, ¿no? Y entonces todas las películas están protagonizadas por mujeres con una feminidad, como digo, diversa, que a veces está silenciada o está al margen o está más arrinconada, ¿no? En este caso, en Una mujer fantástica, es muy interesante porque, bueno, la protagonista es Marina, y de repente su vida, esto ocurre al principio, se ve absolutamente transformada por la muerte repentina de su novio Orlando. Entonces, de repente, Marina ve que tiene que luchar y de reivindicar la mujer que es. Marina es una mujer trans que de repente, cuando ocurre este hecho, ve que no puede o que no tiene derecho a pasar su proceso de duelo y de despedida, y que es más, que de repente se ve imbuida en una cascada de violencia física y psicológica por la gente que le rodea, pero por la gente más cercana, o sea, por el personal del hospital, por la familia de su propio novio, de Orlando, por la policía, por la jefa con la que trabaja, por gente muy cercana. Sin embargo, Marina, contra viento y marea, ella sigue y sigue y sigue y sigue adelante. Me gustaría deciros, nada, breves, un breve apunte sobre por qué pienso que esta película realmente funcionó y funciona tan bien.
me baso como en dos ideas o tres. Primero, la construcción del personaje de Marina es espectacular. O sea, es un personaje con detalle, con todo tipo de matices y además todo se debe también no solo a un trabajo de guión, que también es Sebastián Lelio el guionista, sino por la construcción que realiza la actriz trans Daniela Vega y además Sebastián Lelio hace algo muy bonito que ya hizo en Gloria, en la película de Gloria, que os recomiendo que la veáis también, que es para la construcción del personaje emplear el baile y la música. En este caso, sobre todo el canto. Entonces es muy bonito porque Daniela Vega, en su vida real, también es cantante de lírico, como el personaje de la película, Marina. Entonces, por una parte, creo que el personaje logró contactar con el espectador, con el público, fue un personaje cual tuvo muchísima empatía. La otra cosa que creo que es la fórmula de esta película es que transmite emociones muy reales y además de una realidad concreta que en ese momento y en caló fuerte entre la gente y entre los espectadores. Esas emociones reales y esa realidad que cuenta, que conecta perfectamente con los espectadores, tiene algo muy especial y es que el director tiene unas gotas de repente de simbolismo. Es una película tremendamente simbólica en el empleo de los espejos, en el empleo de las cascadas, en el empleo del viento. Es una película llena de símbolos, de esa llave que abre un armario. Es como muy simbólica y a la vez hay ahí como una especie de realismo mágico muy especial, porque al final nos cuenta como una historia de amor, una historia romántica, y Orlando siempre está presente. Orlando es como un fantasma que siempre está presente porque lo que quiere es no quiere marcharse hasta que ella pueda realmente despedirse. Para analizar, matizar esta película tenemos la suerte de contar con Valeria Vega, que ella es periodista y escritora. Me gustaría señalar uno de sus libros, que es Vestidas de Azul, que es análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española. Y Valeria, bueno, pues es una profesional que no para. Ella colabora en muchísimos medios de comunicación, en algunos programas de televisión, de radio, en medios escritos y luego, sobre todo, nunca ha dejado de escribir, ¿no? No sé si recordáis, aparte del libro que os he dicho, ella escribió también una biografía de La Veneno, que hace relativamente poco, no sé si recordáis, una miniserie, que la cual es una adaptación de ese libro que escribió. Y además ahora está de llena metida en la aventura de los podcasts y está haciendo actualmente una serie de podcasts en Spotify que se llama Orgullo. O sea que es un placer saludarla, vamos a disfrutarla muchísimo y buenas tardes ya, Valeria, y ya te doy la primera pregunta, que es que me gustaría que me señalaras aquellos momentos de Una mujer fantástica que te hayan hecho pensar pues en el concepto de estigma o que simplemente te hayas conectado con ellos. Muchas gracias. Hola Isabel, bueno, qué buena presentación para empezar. Un saludo a todos, todas y a todes. Pues creo que hay muchos momentos, ¿no?, donde se transmite ese estigma, ¿no?, que sufren las personas trans a través de Una mujer fantástica. Hay uno, como bien has dicho al principio, vamos a spoilerear un poco, pero bueno, sí. tampoco vamos a destripar nada, porque sobre todo es una película más que aunque destripemos algo, es tan bonito verla, ¿no? Por lo que tú has contado, la narrativa que tiene, las imágenes, como que no pasa nada que destripemos algunas cosas. Yo hay un punto que veo muy claro de un estigma, que sobre todo es algo interiorizado. Y eso es el momento en el que cuando Marina llega al hospital a llevar a su pareja, Orlando, ¿no?, bueno, que está convaleciente, le comunican que acaba de morir y ella huye. ¿Por qué ella huye? Porque se sabe peligrosa social, ¿no?, que era como, por ejemplo, en España se denominaba al colectivo LGTB décadas atrás. Esto ya te dice muchísimo de que ella huye de un problema que sabe que socialmente la van a culpar incluso sin ser. Luego se aclara el asunto, pero ya hay una señal que te dice de lo claro que tiene ella y lo evidente que es, lo estigmatizada que está, ¿no? Como diciendo,
si hay un marrón, me lo voy a comer yo. Y ese miedo la hace huir, ¿no? Luego hay muchos momentos también que yo, por ejemplo, creo que es el trato que le da es la anterior familia de Orlando, que le dan a ella, que es un trato humillante, ¿no? Y vejatorio todo el rato, considerándola una ciudadana de segunda. Hay aspectos, pues, destripando de nuevo ese momento del funeral, ¿no? Para mí me resultaba tremendo, muy violento, muy violento. Tan violento que yo creo que es que el reparto, además de Daniela Vega, que está sublime, ¿no? Está sublime incluso cuando se contiene, ¿no? Que se hace un ejercicio de contención que es muy importante en la actuación, pero es que el resto del elenco los llegas a odiar de lo bien que hacen. O sea, creo que dice muchísimo, ¿no? A favor de un actor, de una actriz, cuando lo odias, porque lo está haciendo muy bien. Entonces, claro, gracias a esa buena interpretación, tú te das cuenta, ¿no? de ese estigma y de ese trato vejatorio, con las miradas, con cómo la tratan, cómo le dirigen, ¿no? El tono. Y ya te dejo continuar. Sí, no, fíjate, yo te digo, a mí dos imágenes que me impactaron también, porque la verdad es que es una película de secuencias para recordar. A mí me impactó una que es muy sencilla y habla mucho del tipo de mujer que es Marina o cómo se siente ella, que es una escena muy breve, muy breve, muy breve, que ella está totalmente desnuda y con un espejo encima del sexo y se ve Sí, su carita, ¿no? sí, Y es como mirándose, como diciendo, oye, aquí estoy yo, ¿no? sí, Esta soy yo. O sea, no hay más que ver ni más que mirar. Esta soy sí, yo y aquí pongo mi espejo y aquí me sí, miro. Y esa imagen me parece absolutamente brutal. O sea, brutal. me gusta muchísimo. Perdón. Sí. No, perdona, no. Tú, a ti. Sí. Es que es verdad, por esto que apuntas, si no se me hubiera escapado, que a lo largo de la película, donde realmente lo que están pasando son unos pocos días, no sé en cuánto, no recuerdo ahora que son, no son 24 horas, pero son como una semana, menos de una Sí, semana, ¿no? sí, 3, 4 días, sí. llega el funeral, vemos un crecimiento personal de Marina, ¿no? O sea, de cómo acaba, de cómo huye en ese hospital sintiéndose culpable de algo que no ha hecho, a cómo de repente se reafirma, se envalentona, se enfrenta, va al tanatorio a despedirse por mucho que la echen. Hay un ejercicio de ella de evolución que creo que se nota el espectador, la espectadora, viéndolo, nota muchísimo y crece con ella, ¿no? Es fácil empatizar con ella. Es fácil. Y otra escena que a mí me impresionó muchísimo todas las veces que la he ido viendo, o sea, porque me parece, o sea, sufre muchas humillaciones, pero esa Sí. que es el momento de la comisaría, del doctor Ah, ese que le empieza a sacar las fotos como sí, con la otra charlando como si nada y tal, sí, y quítate tal, y quítate, no pasa nada, sí, y ves en la cara de ella como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué sí, tengo que hacer yo esto? ¿Por qué? sí, Porque además es que no hay motivo para que lo tenga que hacer, ¿sabes? O sí, sea, sí. y, Ahí, y esa secuencia es brutal. brutal. Sí, Sí, ahí te decía por eso la contención de Daniela Vega, ¿no? de En esos tipos Daniela. de secuencias, solo con la cara, con el rostro serio, con el rostro por dentro compungida, transmite un realismo, mucha verdad. Y también te diría una secuencia, pensé que ibas a decir esta, a lo mejor me estoy adelantando a otra pregunta que tenga que ver, Da si igual. no la dejamos, la secuencia del coche en el momento en el que el hijastro, ¿no? Y los amigos la medio raptan, la humillan, bueno, pues unas situaciones que lamentablemente ocurren muy constantemente y además en Latinoamérica, donde el colectivo trans está muy estigmatizado, muy vejado y muy humillado. Perfectamente me resulta creíble que metan a alguien en el coche, le hagan pasar un mal rato donde no sabes, donde ella en ese momento no sabe incluso si van a acabar con su vida, ¿no? Esa secuencia es Es tremenda. asfixiante, tal y como, sí. Hay una cosa que me resulta súper curiosa, que lo he comentado antes, que es cómo Sebastián Lelio en sus últimas películas hace un análisis muy especial de la feminidad, ¿no? Y aquí, en esta película, es lo que hace y explica una feminidad que a veces es arrinconada, amenazada, cuestionada, etcétera, que es de la mujer transexual. Entonces, me gustaría saber si tú crees que él consigue ese objetivo, esa manera que tiene él de presentar este tipo de feminidad diversa y qué aporta para ti Daniela Vega, a la actriz protagonista, a este personaje de mujer trans. Pues
Voy a empezar por el final, que se me ha quedado más reciente. Sí. Por un lado, yo creo que Daniela Vega aporta obviamente esa credibilidad necesaria, ¿no? Que en los últimos años se reivindica de que si las personas trans no les dan esos pocos papeles trans que hay, es que no trabajan, ¿no? Prácticamente. Entonces, Daniela Vega le da esa credibilidad absoluta. Tengo entendido incluso que en un momento inicial no era ella la actriz, ella estaba como de coas o ayudándole a preparar el personaje a Sebastián, sí. Y Sebastián vio en ella una tan buena intérprete que le acabó asignando el papel, ¿no? Estas cosas preciosas del destino. Entonces yo creo que Daniela le da esa credibilidad, le da sobre todo, te digo, me sorprende mucho el ejercicio de contención que hace, porque en ningún momento vemos tampoco que yo recuerde un ataque de histeria que podría haberle dado, ¿no? Es decir, cada persona reacciona de una manera ante los ataques, ante la impotencia, ante la violencia que sufres. Pero ella hace un ejercicio todo el rato, pero te transmite que por dentro está sufriendo, ¿no? Y que está incluso, cuando se queda parada pensando algo, te das cuenta que está por dentro por su cabeza, inconformista, pensando, viendo por dónde encuentra ese recoveco. O sea, creo que es, una actuación sublime y va a ser de las actuaciones más míticas de Daniela, que tiene mucha carrera por delante, pero estaba serio, creo que, vamos, de lo más, de lo más. Y luego, creo, en cuanto a lo primero que comentabas, ¿no? De si Sebastián consigue retratar esa feminidad diversa, ¿no? Y yo creo que sobre todo consigue dignificar la transexualidad como una opción, ni siquiera hay que pensar en algo que tenga que verse como si es biológico, si se nace, no, te quiere decir, en todo momento te presenta a esta mujer como una mujer y te presenta una realidad que es todo el mundo negándole su deseo personal, negándole su identidad y negándole su libertad individual, ¿no? Constantemente. Entonces creo que a veces el retrato de Marina lo hacemos a través de los enemigos de Marina y es un buen retrato social. Pues que también hay, obviamente, diciendo esto, quien no vea la película va a pensar, Dios mío, no, también está la gente buena, ¿no? Las hadas madrinas que llamo yo en las películas, o puede ser su cuñado, o el profesor. O el profesor. Exacto. Entonces hay personajes que son muy, muy destacables para bien. Pero yo creo que se construye esa feminidad tan negada constantemente y socialmente en las personas trans, la construye Sebastián a base de los antagonistas. Es súper interesante lo que dices, porque además me deja conectar con la siguiente pregunta. A mí me resulta fascinante porque además es una reflexión que ya has empezado un poco a desarrollarla. A mí me fascina el principio de la película porque realmente lo que está contando es una historia de amor preciosa, y tú al principio ves a una pareja, a un hombre y a una mujer que se aman, ves una complicidad increíble, un respeto y una historia de amor preciosa, ¿no? Todos los primeros minutos y tal. Y de repente ocurre lo que ocurre después de una velada en que se celebran un cumpleaños, hacen planes de futuro, de un viaje a las cataratas, bailan, hacen el amor, todo, bueno, que todo es, vamos, que dices, bueno, esto es una historia preciosísima, maravillosa, ¿no? Y maravillosa, y tú la estás viendo así, como estás viendo como, qué historia más maravillosa. Y de repente ocurre lo que ocurre, y de repente lo que tú has dicho, empezamos a ver la historia y empezamos a ver a Daniela a través de la mirada de los otros. Y de repente vemos que los otros, el personal del hospital, la policía, la familia, como que de repente esta relación no la consienten, y no solo no la consienten, sino que no dejan un hueco o un sitio al personaje de Marina. O sea, niegan esa relación, impiden el proceso de duelo y todo. Entonces, ¿cómo explicarías, por una parte, ese juego de miradas que me parece fantástico, y por otra parte, cómo trabajar realmente la mirada? Porque en la mirada de los otros está la sociedad, o sea, estamos muchos, o sea, está toda la sociedad y tal, juega mucho también con los prejuicios, o sea, de repente vas viendo, yo creo que por eso también se conectó mucho con la película, ¿no? Porque empatizabas, empezabas a entender muchas cosas, ¿no? La gente empezaba a entender muchas cosas. Entonces, es cómo trabajar la mirada para poder superar precisamente el proceso de estigmatización y de discriminación del colectivo trans, porque muchas veces tiene que ver con la mirada de los otros, ¿sabes? Sí. Entonces, me parece muy interesante trabajar esa mirada. Sí.
siempre, o sea, la gran mayoría de las veces ese problema viene de la mirada, de los otros, ¿no? De la sociedad. Creo que en ese sentido no hay persona trans, hombre o mujer trans, que haya visto la película y no se haya identificado en muchísimas situaciones. Yo no he pasado esas situaciones tan humillantes, pero he pasado otras que se aproximan, ¿no? Y como yo, cualquier persona que se sale de la norma. Y es verdad que el codazo, el murmullo o la mirada es un lenguaje habitual para castigar o para señalar al diferente. Que en internet se traduciría en el típico comentario inoportuno de alguien o malintencionado, es decir, que eso se extiende Sí. a la calle, a las redes, se extiende a muchos sitios. En ese sentido, yo creo que Sebastián se arriesga mucho porque hace que la sociedad se vea reflejada en eso y vaya a aprender una lección y digas, ostras, yo alguna vez hice esto, porque la gente a veces esa mirada no la hace con mala intención. Las personas trans somos un porcentaje muy pequeño, en España por lo menos, pero bueno, en general mundialmente muy pequeño, comparado con las personas cisgénero, que son aquellas que ya biológicamente y demás nacen con el sexo al cual se sienten y se identifican. Entonces, entiendo que pueda haber una mirada que no conlleve maldad, ¿no? Que conlleve curiosidad, que pueda conllevar ese morbo innato en las personas. Pero es verdad que esa mirada, la persona tiene que pensar que no es la única que mira, que detrás viene otra que mira y otra, y al final es una persona expuesta a cientos de miradas a lo largo de la semana y del mes y del año. Entonces, es muy interesante lo que comentas. La película empieza casi, que no vamos a decir de Disney porque no es de Disney, Sí. pero es una película maravillosa en la que no te esperas que esa pareja va a romper se va a romper en el sentido de que él fallece en el inicio, ¿no? Y a partir de ahí empieza la verdadera película, ¿no? Que es como, vamos a ver cómo la sociedad trata a esta mujer que te la estaba pintando idílica, en una situación romántica, que ya quisieran a lo mejor muchísimas y muchísimos espectadores cuando están viendo la película, y de repente su realidad de puertas para afuera, fuera de su casa, es muy, muy distinta. Entonces, yo creo que la forma de direccionar esas miradas y que sea socialmente mucho mejor, pues quizás es a través de películas como esta, a través de series de televisión, a través de libros. Yo siempre digo que la ficción se ha convertido en una aliada para el colectivo LGTBI y especialmente para la T. Totalmente, ¿verdad? O sea, décadas atrás se hacían personajes destinados a la burla, a la mofa, al escarnio, y en los últimos 5 años, porque no me atrevo ni a decir una década, yo creo que es el último lustro, empezamos a tener ejemplos donde hay personajes muy destacables positivamente en Transparent, Orange is the New Black, Euphoria, Veneno, películas como Una mujer fantástica, ¿no? Es decir, la ficción está haciendo que el espectador tome conciencia y diga, yo hacía esto, sin querer o queriendo, pero yo hacía esto y no quiero ser el malo de la película, ¿no? Es como que te estás viendo siendo el ogro y te das cuenta que no quieres ser el ogro. Entonces, muy positivo en ese sentido que Sebastián utilice un poco estos dos espejos, ¿no? El espejo de Marina víctima, y no le hace falta llevarla a situaciones extremas prácticamente, ¿no? Salvo el momento del coche, que ya te digo que me parece incluso muy realista, el resto son momentos puramente burocráticos, o sea, son momentos de protocolo en un hospital, en una comisaría, en un tanatorio, momentos que vive todo el mundo a la hora de hacer un papeleo, de responder unas preguntas, pero solo eso tan simple, ya te das cuenta cómo es prejuzgada Marina en este caso, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, pues uniendo la pregunta siguiente y una intervención de Mónica desde México, dice Valeria, una pregunta desde México. ¿Has visto diferencias entre cómo enfocaría esta historia un cineasta de Latinoamérica a un español? Muchísimas gracias. Pues un saludo para Mónica. Pues creo que sí que habría una diferencia, y es que creo que el cineasta latinoamericano, si es un cineasta que vive las historias a pie de calle y se informa y se documenta bien, es consciente de que allí se sufre mucha más violencia, de que el machismo es mayor y es latente. Ojo, en España también, o sea, que no nos creamos aquí que la madre patria es perfecta, porque tiene muchísimo, muchísimo que rascar y estamos
todavía caminando. Pero creo que los cineastas españoles, y lo digo un poco en su contra, no son tan conscientes de las situaciones vejatorias, porque creo que en Latinoamérica es más constante, también hay un mayor número de población, lo cual significa que hay un mayor número de población trans y un mayor número de vejaciones a la población trans. Entonces creo que hay mayor realismo o mayor furia a la hora de retratar esto. O sea, creo que si Una Mujer Fantástica fuera una producción española, con un director español, guión, no hubiera quedado igual. No, hubiera quedado distinto. No te digo ni siquiera ni mejor ni peor, quizás vamos a ver si un poco más blando, pero esta película, sin ser una película violenta, de verdad tiene un realismo que se puede aplicar a todo el mundo, pero que retrata quizás muy bien ciertos aspectos de una parte, no se puede generalizar, de una parte de la sociedad, en este caso chilena. Hay otra cosa que me interesa muchísimo y que une un poco con esto, que es que el personaje de Marina se ve obligada continuamente durante los distintos secuencias y momentos de la película a decir: me llamo Marina. O sea, es como un grito de guerra, ¿no? O sea, se ve obligada a decir varias veces: oye, me llamo Marina, y además cada vez más afirmativo, ¿no? Como diciendo, me llamo Marina. Entonces, desde la muerte de Orlando, ella va viviendo, como hemos dicho, un proceso, no solo que no la permitan el tema del duelo ni el tema de la despedida y tal, sino lo que estábamos hablando, una violencia, por una parte, sutil, entre comillas, digamos, psicológica, etcétera, y una violencia también física, ¿no? Lo que me gustaría es preguntarte si crees que realmente en este proceso de estigmatización y discriminación al colectivo trans, ¿por qué una de las herramientas empleadas siempre por los otros es la violencia en sus distintas variantes? O sea, y además es que hay un montón de historias y de ejemplos y tal, ¿qué es eso? Es siempre atacar por la violencia. Vienen comentarios, vienen en ignorar, vienen en violencia física, o sea, que ha habido gente trans que ha muerto asesinada por el simple hecho de ser trans. O sea, como que la herramienta contra una persona que es trans es de repente una violencia atroz. Sí, pues mira, yo siempre digo que la transfobia, al igual que la homofobia, el racismo, no lo vamos a poder erradicar nunca. No lo vamos, creo que sería una utopía, pero creo que si en 2021 años de historia racional de la humanidad no lo hemos no hemos acabado ya con ello, no lo vamos a acabar. Es decir, conclusión antropológica. La maldad es intrínseca en algunas personas y en el ser humano y ya está. Entonces, también te digo que siempre pienso que hay más gente buena que mala. El problema es cuando el mal avanza porque el bien no hace nada. Pero me estoy poniendo ya demasiado teórica y quiero ir a la pregunta. Entonces, la violencia, ¿no?, hacia el diferente, hacia la minoría, hacia quien es distinto, yo creo que se arrastra por los siglos de los siglos. Lo que ocurre es que en las personas trans, y yo esto lo tengo muy demostrado y muy argumentado, se une la misoginia. Es decir, por mucho que te niegan, sobre todo obviamente las mujeres trans, como digo, ahora diré por qué los hombres trans no, que también sufren lo suyo, pero en las mujeres trans se une esa misoginia en la que esa persona que te niega tu identidad de mujer a la vez te está odiando porque representas a una mujer, ¿no? Ejemplo, no hay un apodo para denominar a los hombres trans, por lo menos no sé en otros países, pero a la mujer trans, cuando se dice travelo, no se dice al hombre trans, se refiere siempre a la mujer trans. Cuando se utiliza el nombre masculino es para herir a la mujer trans. El hombre trans se acaba camuflando socialmente, se integra de otra manera y no tiene ni siquiera un insulto habitual al que puedan dirigirle, ¿no?, afortunadamente para ellos. Entonces, creo que detrás hay esa misoginia, ¿no?, donde se espera socialmente, se espera que esa mujer trans sea muy guapa y muy lo que se entiende, ¿no?, por unos cánones de feminidad estéticamente bellos, clásicos, para así luego poder decir, pues es un tío, pues era un tío. Es decir, puede ir la violencia, no te escapas de ninguna manera. La violencia puede ir en cuanto más guapa seas, más te van a humillar, y si no cumples
lo que se llama ese cispassing, ¿no? Esa belleza que se asimila a las personas cisgénero y demás, te van a humillar por eso mismo, ¿no? Por una cuestión exterior, que se hace con todo el mundo, ojo, decir que es así de cruel, pero creo que hay doble señalamiento y doble saña en el caso de las personas trans y sobre todo de las mujeres trans. Ya te digo, es triste, pero estas violencias nos llevan acompañando mucho tiempo. Afortunadamente, lo que sí tenemos ahora es un coloquio como este, gente que empatice, alguien como Sebastián que haga esta película, es decir, que Daniela Vega acudiese a la gala de los Oscars y dio un mensaje precioso, ¿no? Y pidió unas leyes favorables para su colectivo en Chile, en su país. Es decir, todo eso sí lo tenemos ahora, en este siglo XXI, que no lo podíamos tener como herramientas de defensa en el siglo XX. Creo que nuestra mejor arma es la información y ahora estamos empezando a tener información. Lo que hace falta es que las personas ya tengan empatía para recibir esa información y no sientan que lo diferente o lo distinto es una amenaza. Algo negativo. Y se me cayó disculpad. Así de natural somos, así de naturales así somos. Natural, pero ha sido un momento de tanto... Pero bueno, que eso. Y luego además te añadiría algo que me estoy enrollando mucho. No, está interesantísimo. Creo además que hay algo que también es como muy... ya es antropología casi, que es que inconscientemente nos ven a las personas trans como seres lúdicos, ¿no? Es decir, como algo que no es hombre, no es mujer. Si es mujer, no sirve para la reproducción. Si es hombre, tampoco. Son seres lúdicos a los que décadas atrás el cine, la ficción y demás se cebaba, ¿no? Para la burla y para el escarnio. Y eso va quedando en la memoria colectiva también. Me parece súper interesante todas las cosas que estás señalando. En la película, uniendo también con lo que estás contando, que hay cosas que se está avanzando y que se está visibilizando y tal, en la película en realidad se cuenta como una especie de lucha solitaria, o sea, de Marina contra el mundo, ¿no? Se ve que es una mujer trans, pues eso, que lucha contra su propia humillación y su propia discriminación y tal. Pero, sin embargo, me gustaría que me contaras cuáles son esas herramientas, que ya has dicho algunas, con las que cuenta el colectivo trans para terminar con el proceso de estigmatización y discriminación, y por otra parte, ¿qué supone aquí en España ahora mismo la importancia de que se esté aprobando o de que vaya a haber una ley trans? Pues herramientas yo creo que tenemos, nunca son suficientes, pero empezamos a tener muchas, ¿no? La ficción, como decía, es una herramienta porque llega a la gente muy fácilmente, ¿no? Todo el mundo muy fácil sentar y ponerte una película, que te la recomienden o una serie. Otra herramienta son las redes sociales, aunque las redes sociales son también, yo digo que siempre son una de las 7 puertas del infierno, donde puede entrar cualquiera y ese acoso se convierte en ciberacoso, pero sí que sirven para unirnos. Las redes sociales hacen que la injusticia que se sufre en Colombia podamos estar siendo aquí conscientes y compartiendo. Es decir, no es nada, eso no te convierte en una heroína, ojo, el compartir nada, para nada, pero sí nos une con las problemáticas, que siendo una minoría nos hacemos mayoría, ¿no? Gracias a las redes y a Internet. Y luego te diría cómo han evolucionado el colectivo en sí a lo largo de asociaciones y organizaciones, ¿no? En España hay varias, afortunadamente, algunas desde muy finales de los 70 y ya otras ya centradas en la transexualidad a finales de los 80. Y eso ha hecho, ¿no? que yo creo que el que haya una asociación, organizaciones, hace que las instituciones, que el gobierno y demás empiecen a ser conscientes de que hay una problemática, porque si no, para los altos mandos las minorías no son nada, no representan un voto, ¿no? De ahí que no hayamos tenido avances legislativos importantes hasta hace muy poco, ¿no? Al menos en España. Y con esto de avances legislativos retomo tu segunda pregunta de lo importante que supone ahora mismo la ley trans que están sacando adelante. Yo siempre soy muy partidaria de todo lo que suponga felicidad a mi vecino, todo lo que suponga libertad individual al prójimo. Más que nada porque a mí no me gusta
que me la corten. Más que nada porque si yo soy una ciudadana de primera, en el sentido de que cumplo con mis obligaciones, con mis impuestos y con todo lo demás, ¿por qué no voy a tener unos derechos que a ti no te afectan en nada? Es así de simple, ¿no? El resto ya es moral y otras muchas cosas, donde al final la gente juzga más que por su moral, por otro tipo de cuestiones personales y de prejuicios. Es verdad que la ley trans que ha salido recientemente en España es algo parcial, no es lo completa que se quería, que esto a veces se desconoce, porque es una ley que deja fuera a las personas transmigrantes, para mí que son las que sufren mayor discriminación todavía, ¿no? Una doble discriminación. Deja fuera a las personas no binarias, deja fuera a personas de menos de 14 años. Aquí se abre ese debate en el que si las personas de menos de 14 pueden decidir o no. Yo conozco personas que tienen 50 y son unos inconscientes de la vida y lo van a hacer siempre. Y gente con 15 que se reafirma. Es decir, te diría que yo prácticamente con 15 era prácticamente igual, lo que pasa que no hablaba tanto ni tenía tanto esto, pero tenía muy claro quién era y cómo me identificaba. Porque una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad sexual. La identidad se manifiesta mucho antes y notas que hay algo, llámese disforia de género, llámese que no estás conforme, ¿no? Entonces, creo que tampoco podemos estar subestimando a las personas por las franjas de edades. Y si esa persona se equivoca en su decisión, pues ya será problema suyo, a ti no te va a afectar en nada. Pero bueno, aquí ha hecho casi un meeting de esa ley trans que a mí no me afecta porque yo me acogí a una ley del 2007 en su momento y eso, pero bueno, perdona, que es que me voy muchísimo. No, pero que está súper interesante. Además es que es algo que nos viene fenomenal, vale. Que se hable y debatirlo y que, o sea, que me encanta. Sigue, sigue. Y esta es mi opinión y alguien dirá, pues yo no opino esto y demás, pero bueno, creo que esa opinión irá más por una cuestión de prejuicio o de querer cuestionar la libertad del otro. Lo que iba a apuntar únicamente, ya y cierro este tema de la pregunta en cuanto a la ley trans, es que hemos visto cómo tantos países se han ido sumando, ¿no? Es decir, aquella ley de matrimonio igualitario en España llegó en el año 2005, siendo el tercer país del mundo. Desde entonces ha sumado una veintena de países en aquel, ¿no? Es decir, que no estará tan mal los avances legislativos para las minorías y se demuestra que no afectan en nada. Es decir, que dos hombres o dos mujeres puedan contraer matrimonio no afecta en nada al resto de la ciudadanía. Pues con la ley trans va a ocurrir lo mismo, más allá de que se busquen fake news, que se busquen los puntos sobre las síes y demás. Pasarán 10 años y veremos como una veintena de países también lo han hecho detrás del nuestro y estaremos rodeados y rodeadas de personas conformes y felices. Ya está. Seguro que sí. Pues siguiente pregunta, mira, no te enrollas nada, o sea, vas al grano, está fenomenal. Vale. Mira, hay varias preguntas en el foro que tienen además que ver con la pregunta siguiente que íbamos a hacer, que es que a raíz de la película y también de Vestidas de Azul, pues analizar un poco el papel que puede tener el cine, ¿no? Para visibilizar. Entonces, hay dos preguntas. Una de Mónica que dice, una película que para ti fuera pionera en visibilizar el colectivo, muchas gracias. Y esa la primera, yo te la repito, sí. Y María Rosa, que dice que aparte de la película citada, o sea, aparte de Una mujer fantástica, si hay más películas que toquen este tema y que las películas y las series le parecen muy importantes para visibilizar el problema y ver lo injustamente que está tratado el colectivo trans. Sí, pues sí, muy de acuerdo con Rosa María. Pues respondiendo a la pregunta de Mónica y un poco también a la última de Rosa María, hay una película que destaco mucho, es una película española del año 76, dirigida por Vicente Aranda y protagonizada por Victoria Abril, sí, que es Cambio de Sexo. Y creo que la destaco mucho porque siendo del 76, podría haber sido una auténtica bazofia con un interés morboso y mucho más sensacionalista y demás, más allá de su título, pero sirve mucho para que veamos cómo la protagonista, que es una chica trans, un chico que transiciona, ¿no? a esa mujer, siendo adolescente, acabas viendo muchos aspectos que eran muy reales y muy latentes en aquella España del 76 y en cualquier otro país del 76, y te diría que casi que en cualquier país de hace unos días. Y es ver cómo
tiene que huir de su casa, ¿no? Asume que para ser ella tiene que abandonar el hogar porque el padre no la quiere y le dice de esta manera no vas a vivir aquí. Vemos cómo se enfrenta a la situación laboral, al problema de no encontrar trabajo. ¿Qué tipo de trabajo encuentra? Era un trabajo donde explotaban a través del cabaret su condición de mujer trans. Se enfrenta también a una relación fallida, ¿no? En la que sufre maltrato. Creo que retrata muchas cosas muy bien hechas, donde al final una persona trans se puede ver perfectamente reflejada. Luego más películas, pues es verdad que no se han hecho. Yo siempre destaco una que no es una película con temática trans, sino que hay una película donde hay un personaje trans, que es La ley del deseo de Pedro Almodóvar. Donde, bueno, pues Carmen Maura hace el papel de Tina. ¿Y por qué destacó esta película? Porque siendo del 86, Pedro hizo algo que me parece muy destacable, y es que colocó a esa mujer trans una niña al lado, ¿no? La convirtió en madrastra, la convirtió en una especie de madre. ¿Por qué? Porque la niña tiene su madre, se cuenta en la película, pero la madre es una mujer que viaja, una modelo y está siempre fuera, y además es una madre que, siendo la madre biológica, le importa un bledo a la niña, no se preocupa. Y en cambio esa otra, a la que la vida, ¿no? y su decisión ha negado, ¿no? el poder ser madre, se lo toma mucho más en serio y cuida más de esa niña, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito porque hasta ese momento no se había dotado de esa humanidad a un personaje trans. Entonces me parece que muy avanzado. Y hablar de la maternidad, eso también eso me parece muy importante, porque es un tema también que se obvia. Sí. Y no, incluso que se cuestiona, ¿no? Que las personas LGTB no puedan ser buenos padres o buenas madres. No existe el manual del buen padre, es que no existe, no. Entonces creo que lo que existe son los buenos sentimientos y las buenas personas, porque el mundo está lleno, del mundo desde que es mundo está lleno de personas cis hetero, donde yo he nacido y tú y todos nacemos de personas cis hetero. En mi caso han sido muy buenos padres, pero conozco muchos casos donde no han sido buenos padres, no con personas LGTB, con cualquier otro tipo de persona, ¿no? Donde el padre impone su idea a otro ser humano y le planea su vida como tiene que ser o como quiera ser. Es decir, que me parece que estar en la mayoría o estar en la norma no te convierte en una persona perfecta. Entonces, estaba muy bien en ese caso La ley del deseo para abrir un poquito la mirada a algo que no habíamos visto todavía. Sí, y además también, que yo no, pero Vestidas de azul, el título de tu libro, es también un documental o... Sí, es verdad. Vestida de azul es muy destacable. Es el primer documental que se hace en España en el año 83 que aborda la transexualidad a través de la historia de 6 mujeres trans. Y además se estrena en salas comerciales, que lo destaco mucho porque no era una... Para ser esa, en aquel momento era raro que los documentales fueran a los cines, ¿no? Estaba reservado más al circuito de los festivales, una cosa un poco más apartada del mainstream. Entonces, que se estrenase en salas comerciales significaba que la vida de esas 6 mujeres pasó por 215.000 espectadores, según las cifras más o menos, lo cual te da a entender que no eran personas trans las que veían el documental. No había tantas en España. Eran personas cisgénero o heterosexuales o homosexuales, que tampoco los homosexuales conocen bien al detalle las problemáticas de la otra sigla, ¿no? No quiere decir que todas las siglas LGTB estamos unidas, pero sigue habiendo también prejuicios internos y desconocimientos. Entonces, creo que aquella película allanó camino porque pues es un documental donde si ellas son incorrectas porque son ellas mismas. Si lo hacen bien, ¿no? Es decir, se deja la cámara y al final pues no se las juzga, no hay una mirada aleccionadora como venía ocurriendo en la ficción de aquellos años. Qué interesante. Hay una pregunta de Enrique y dice que cuál es el tema, tópico, estigma más hiriente que se enfrenta al colectivo trans en España. Pues yo diría que no hay uno solo, ¿no? Yo creo que es sobre todo el trato personal, ¿no? Que es a lo que estamos diariamente. Es decir, y ese trato personal depende muchísimo de cómo... Es que depende de con quién te encuentras, ¿no? Puedes ir de repente a un ambulatorio y que en el ambulatorio recibas un trato maravilloso o que recibas un trato discriminatorio y una mala mirada porque esa persona
bueno, pues te juzga de una manera, ¿no? Y esa persona, fuera de su trabajo, te dirá que no es transfoba y te lo jurará, pero no ha podido reprimir esos instintos, el cuchicheo, la mirada y demás. Creo que esto es lo más difícil, ¿no? Lo que yo llamaría, igual que existen los micromachismos, ¿no? Que están ahí integrados y no nos damos cuenta, existen esas microtransfobias, ¿no? Donde van minando en la persona y la hacen todo el rato sentir un bicho raro. Creo que sería sobre todo en ese sentido, ¿no? La falta de empatía. Luego hay una mayor problemática latente, real, que no solo es en España, es en el mundo entero, que es el problema laboral, ¿no? Es decir, sí. Ahora, cada vez hay una generación, yo tengo 35 años, pero bueno, pues en aquel momento mis padres me dijeron, yo empecé a transicionar y me dijeron, no dejes de estudiar porque lo vas a tener más difícil, ¿no? Es decir, a la hora de optar a un trabajo, pues quizás te enfrentes con otras miradas. Entonces, pero obviamente venimos de muchas generaciones que no podían acceder a la universidad y además, aunque accedías, no soportabas el trato, ni estaban los profesores preparados, ni el alumnado, ni los compañeros. Y aunque lo estén, luego sales al mundo laboral, es que ni siquiera consiste en estudiar o no, consiste en que sea lo que sea, como si quieres ser camarera, cuando tú dejas un currículum, el que recibe ese currículum te va a juzgar si ese nombre no está cambiado, que ocurría mucho y sigue ocurriendo. Según tu imagen física, y te juzgan por tu imagen física. Eso hace que haya una tasa de paro, un porcentaje altísimo que ronda el 80%. Actualmente, o sea, todavía todavía es un tema o crees que es algo que se va superando. A ver, es algo que se va superando, pero se va superando porque va pasando el tiempo y tiene que superarse. Pero todavía no hay una integración laboral absoluta, ¿no? Yo tengo asumidísimo que hay una generación más mayor de las personas de 45, 50 para arriba que les va a ser muy difícil esa integración porque de por sí para el resto de la población ya es una era difícil, ¿no? También para el tema laboral, ¿no? Pasar de los 45. Pues para una persona trans más. Pero creo que sobre todo va a depender un poco de lo armadas que vayamos, ¿no? A la hora de que puedas decir, yo he conocido en los 2 últimos años una chica que estudiaba farmacia, pues si esa mujer, por mucho que sea una mujer trans, no vas a poder decirle que no es buena en lo suyo, ¿no? Pero siempre se podrá, o sea, como dependas de según qué jefe y de según... yo es que siempre voy a ser muy romántica, diría que lo importante es que seamos nuestras propias jefas y eso me da igual sea lo que sea, pero es una utopía. Yo soy freelance, entonces un día me encarga un artículo, yo escribo el libro que quiero escribir, un día colaboras en la radio, pero nunca dependo de un jefe, porque cuando he dependido de dejar un currículum no me han llamado para otro tipo de trabajos, te hablo de 10 años atrás, ¿no? Entonces sí que creo que es difícil que podamos integrarnos absolutamente en el ámbito laboral si la persona que tienes delante no te da esa oportunidad, ¿no? Porque muchas veces te vuelvo a decir, te dirán, no, yo no soy transfobo, pero es por mis clientes, es que los clientes no querrán que les atienda una persona trans. Tú espérate y no estés dando por hecho que los clientes, es decir, exacto, que en el fondo te dirá que no, pero hay una transfobia, pero ¡ay! Mira, eso es el movimiento, la emoción. La emoción, no, la maldición la maldición del dueño del sitio. Bueno, eso, que yo creo que no hay tanto por donde... que no hay tanta salida todavía laboral. La está empezando a ver, pero sí que hay un porcentaje muy alto, como te decía, ¿eh? Muy, muy alto. Mira, otra cuestión, regresando a la película, sí, y que habla un poco de otro tema que también has tocado, ¿no? Que era el tema de lo de la identidad y tal. A mí hay una cosa que hace Sebastián que me parece preciosa y que tanto en Una mujer fantástica con Marina como en Gloria trabaja muchísimo en la construcción del personaje con el tema del baile y la música. Pero en el personaje de Marina lo hace de una manera preciosa y ella es una cantante lírica y solo se ve en el momento final. Y creo que es súper bonito porque, no sé si piensas lo mismo, que es donde Marina encuentra totalmente su identidad y no es cuestionada para nada su voz femenina
y es encima de ese escenario cantando esa canción lírica que además curiosamente tiene que ver con los populares castratis del siglo XVIII y es un momento absolutamente bellísimo en que tú estás viendo, o sea, una mujer con una voz absolutamente maravillosa en un escenario, en un teatro y tal, y que lo que te digo, no es cuestionada ni su voz, ni su identidad, ni nada. ¿Qué te parece la construcción del personaje ese desde ese punto de vista, desde el tema de la canción? Pues yo creo que lo que tiene muy positivo es que ese final nos da a entender, ¿no? Metafóricamente, cómo Marina tiene su zona de confort. Lo que pasa es que no la hemos visto hasta el final, ¿no? Hemos visto que prácticamente toda la película ha sido un camino tortuoso y justo en el final vemos que sí, que Marina tiene un lugar y un profesor y unos compañeros y un público donde se siente arropada, ¿no? Esto que llamamos hoy en día zona de confort, como decía antes. El problema es que no, la zona de confort no puede estar todo el día metida subir al escenario cantando, ¿no? O sea, es un fragmento muy corto, pero es muy acertado porque transmite una armonía, ¿no? Transmite una paz que durante toda la película no hemos vivido, porque yo creo que si la película no llega a terminar con ese momento, ¿no? Y con ese canto, te deja mal cuerpo. Yo creo que ese final es un poco una caricia para no dejar ese mal cuerpo y ese desasosiego de todo el realismo que has vivido. Entonces, el vincular a Marina a las artes, ¿no? a una actitud artística, aparte de dotarle de sensibilidad, yo siento que la lleva es como premiar un poco al espectador, ¿no? Para darle un camino de paz y sobre todo para darle una virtud, ¿no? Porque, con perdón, pero es verdad que el trabajo de camarera quizás no es muy vocacional. Es un trabajo a veces, y ojo, hay camareros y camareras que valen para ello y digo, joder, yo no podría, y son la mar de simpáticos y te atienden y si no fuera por ellos hay negocios que no saldrían adelante. Pero quiero decir que si hubieras dejado a Marina de camarera en la hostelería, que es un trabajo a veces temporal, efímero, episódico, para un momento, pues te hubiera parecido como que no tuviera nada interior, no vocacional. Y ponerla en el canto la dota un poco, te diría que tiene ese puntito de esa Carmen Maura en La Ley del Deseo que hablábamos antes, ¿no? Ponle una niña al lado y vas a elevar su categoría humana tan defenestrada socialmente, ¿no? En la vista de los demás. Pues si tú a ella la pones a cantar, ¿no? Y la integras en algo que es bello, la vas a elevar, ¿no? Para que el espectador diga, ostras, claro, es que una mujer trans también puede ser una cantante lírica. No, además es que es súper bonito. Hay una cosa que me encanta y que también da un mensaje muy, muy bonito, ¿no? Que se lo dice el profesor de lírico, que me encanta, que es cuando le dice, pero Marina, tú eres un instrumento de amor. Y me parece tan bonito, Ay, qué bonito, esto, porque sí. al final es verdad, o sea, todas las personas lo importante es eso, ser instrumentos de amor. ¿Qué más da? O sea, le dice, venga, mujer, no, eres un instrumento de amor, o sea, ten en cuenta eso. Y eso me parece también un matiz súper bonito, ¿no? Al personaje. Sí, y hacerla válida, ¿no? Darle una validez a ella como persona, ¿no? Que vale algo social, ¿verdad? O sea, pese a que le niegan su valía, ¿no? Toda la película, de repente te das cuenta que hace algo que quizás el resto de personajes no serían capaces de hacer, ¿no? Y no serían esos instrumentos de amor, por mucho que estén integrados en la sociedad. Y hablando, mira, de eso de no ser instrumento de amor y tal, y centrándonos, o sea, a mí uno de los personajes más desagradables de la película, te voy a decir esto por una pregunta que me hacen, es el hijo de Orlando. Que además es uno, exactamente Bruno, que además es con sus amigos quien la meten en el coche y la hacen un maltrato, como tú has dicho, horrible. Entonces, una de las espectadoras nos dice que es muy tremendo comprobar cómo a esos hombres maltratadores, en este caso, esos tres hombres maltratadores, pues, o sea, la sociedad no les marca, ¿no? O sea, la sociedad no les marca, sino que no tienen ningún tipo de estigma, sino que en muchos países siguen sin tenerlo. O sea, que a lo mejor puede dársela, o sea, nosotras vemos esa secuencia y nos parece horrible, pero lo triste es que a lo mejor hay gente que ve esa secuencia y dice, claro,
es que esto es lo que tiene no se marcan cosas que tendrían que marcarse realmente. Sí, porque realmente hay unos códigos en el subconsciente, unos códigos velados que vienen del patriarcado, donde el hombre, en su hombría, tiene que maltratar a alguien, ¿no? Como si fuera casi un ritual antiguo en el que tienes que matar a un animal, pues aquí tienes que humillar al que es más débil, ¿no? Lo cual ya obviamente no voy a dar una lección moral, pero dice mucho de la pobreza que tiene esa persona para tener que hacer daño a alguien que es más vulnerable. Y eso ocurre con una mujer cis, con una mujer trans, con un anciano, con un animal, ¿no? Es decir, y esas personas, efectivamente, tal y como señalaban esta oyente, no están mal miradas, ¿no? Es decir, si les preguntas a la gente te va a decir que está muy mal lo que ha hecho, pero nunca hay una mirada en la que tú puedas detectar que esa persona es un maltratador. Pues Valeria, o sea, ha sido un placer escucharte. No sé si pues ya pasa una hora. No sé si quieres dejar alguna conclusión o alguna cosa final o algún momento final de la película que nos sirva como punto final del coloquio o una reflexión tuya propia para poder ir cerrando. Pues mira, apuntaría algo que me gustaba mucho, que no hemos destacado todavía en cuanto a las secuencias, ¿no? Porque nos hemos centrado más en la violencia y demás, ¿no? Que gira en torno a las charlas. Destacaría ese tipo de planos, ¿no? Donde de repente se queda congelada la imagen, el viento, cómo juega, ¿no? Cómo juega desde algo completamente estático y cómo transmite, ¿no? Creo que es una película que podría ser solo una película, y en este caso es una película con poesía, que bueno, es muy propio de Sebastián Lelio y es muy destacable, ¿no? Yo creo que para quien no lo haya visto, y si alguien lo ha visto, coincidirá en esto, ¿no? Podrías haber omitido esas secuencias perfectamente y la película funcionaría igual, la historia sería igual, transmitirías las mismas sensaciones, pero eso son como unas galletitas, ¿no? Que te va dando como un descanso, una píldora que descansas y lo ves y es bonito, tiene una estética muy, muy bonita. Sí, tiene una simbología la película, la verdad es que es preciosa, tiene una simbología preciosa. Y esa escena que has dicho del viento, es que, y además es eso, define tan bien a Marina, o sea, sí, el viento, pero yo avanzo, o sea, yo sigo adelante, o sea, no me tira nada, ¿sabes? No me tira nadie. Pues te agradezco muchísimo, Valeria, tu intervención, ha sido súper interesante escucharte, yo he disfrutado muchísimo y espero que todos los que estáis al otro lado habéis disfrutado tanto como yo y que ha sido pues eso, una gozada escucharte y deciros que seguimos, que el próximo martes vamos a poner un documental que se llama Zauriak, Heridas, locura, cuerpos y feminismos, y que es un documental en que se oyen las voces de 9 mujeres y sus relaciones con la salud mental. Además vamos a poder contar con una de las codirectoras de la película, que se llama Isabel Sáez Pérez, y bueno, pues va a ser un tema súper interesante. O sea que os esperamos aquí el próximo martes y nada, Valeria, que un placer, que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Isabel. Gracias. Un beso. Adiós. Beso. Muchas gracias. Un beso a Chao. todas. Adiós.